Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que te hayas encontrado con un nuevo episodio. Un nuevo episodio que no fue subido en martes, sino en miércoles. Hola, mi nombre es Amoreida, soy conocida también como Misamo por mis estudiantes y ex estudiantes. El día de hoy, el último miércoles de enero del 2024, quiero platicarte un par de cosillas y estuve dándole muchas vueltas al asunto desde ayer, que es una de las razones que no pude subirlo ayer, que no terminaba de concretar y apenas hace unos minutos dije, ¿sabes qué? Hagamos esto. Hagamos esto porque creo que es el mejor momento para hacerlo y para hablar. Y engloba mucho la razón de ser, por ejemplo, de este podcast. Vamos a hablar de ir a terapia y o conseguir ayuda cuando creemos, bueno, no cuando creemos, vamos a dejarlo así, ir a terapia o conseguir ayuda en algo que va más allá de lo físico, ¿sale? Les recuerdo, yo no soy psicóloga, no tengo una licenciatura o una especialidad en esto. He tomado cursos y he tomado algunos diplomados y certificaciones relacionados con psicología, con varias cosas de la educación, con metodología, con muchas cosas que para ustedes posiblemente sean aburridas, pero para mí son increíbles. No me van a dejar mentir aquellos que estudiaron, estudian o quieren estudiar algo relacionado con el comportamiento humano. Pero, pues vamos a entrar primero en materia y quiero mencionar, sin antes, quiero mencionar que mis comentarios van a ser desde una postura en la que yo lo viví o yo lo vi, ¿sí? Siempre voy a estar a favor de que si tienes algún problema, situación que escape de tus manos o que tú consideres que se está escapando de tus manos, consigas ayuda, sobre todo ayuda profesional. ¿Sí? Primero que nada, vamos a definir qué es terapia. Y bueno, vamos a iniciar con esto. Terapia, del diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice: de tratamiento de una enfermedad o cualquier otra disfunción. Ponen aquí, por ejemplo, terapia contra el SIDA, terapia asociado con tratamiento, cura, curación. La segunda definición que nos arroja es tratamiento destinado a solucionar problemas psicológicos. Por ejemplo, terapia familiar, matrimonial, superar la timidez, etcétera, etcétera, etcétera. También viene lo que es terapia ocupacional, que nos habla de un tratamiento empleado en diversas enfermedades somáticas y psíquicas que tiene como finalidad rehabilitar al paciente haciéndole realizar las acciones y movimientos de la vida diaria. Y pues a todo esto, ¿qué podemos decir? Que terapia puede ser usado para algún tipo de dolencia física, para alguna enfermedad que tiene nuestro cuerpo, pero también para algo que nos está quejando de una manera más interna. Interna no me refiero con intestinos, me refiero con la forma como estás llevando un duelo, me refiero a la forma como estás afrontando ciertas situaciones en tu vida o cómo estás, o en caso de que estés estancado o que tengas alguna situación que te esté atormentando psicológica y mentalmente. Me voy a enfocar el día de hoy a la parte que sé.
ya les leí una definición, vamos a la parte que sé. Yo hace muchos años, cuando estaba en la preparatoria, estaba creo que en quinto semestre, quinto, sexto semestre, estaba en esa época de la vida donde te preguntas, ¿qué vas a hacer con tu vida? Ya tienes la universidad tocándote la puerta y no sabes a dónde ir. Sinceramente yo me sentía muy a la deriva porque como ya lo he mencionado en algún momento, yo no sabía hacia dónde iba. Yo sabía más o menos qué tipo de persona quería ser y más o menos qué tipo de persona no quería ser. Digo más o menos porque hay muchas cosas que en ese tiempo yo no terminaba de entender y otras que definitivamente no quería ver. ¿Sale? Para ese tiempo yo tenía la idea, como algunas personas, de que a terapia solo iban personas cuando ya estaban realmente mal, cuando ya no había de otra, cuando estabas con un piecito en el manicomio. Obviamente era una joven muy cerrada y con no tanta información a la mano. La palabra terapia estaba tan estigmatizada en mi cabeza que yo tenía mucha curiosidad al respecto. Y en algún momento llegué a tomar en consideración el estudiar psicología. ¿Por qué? Porque me llamaba la atención cómo funcionaban las personas, me llamaba la atención eh, el comportamiento humano, porque sentía que yo tenía lo necesario para convertirme en una buena psicóloga. Sin embargo, después de pensarlo un poco más, me di cuenta que yo somatizaba y que hacía míos y me enganchaba con los problemas de otras personas. Y me dije a mí misma te vas a destruir si te pones a estudiar psicología. Yo sabía muy en el fondo de mi corazón que no estaba lista para algo como eso. Entonces, pues me fui por otras opciones. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Suceden muchísimas cosas en mi vida y yo empecé a tener problemas. Empecé a tener muchos problemas, pero yo tenía la idea de que mis problemas los tenía que resolver yo. Que si era lo suficientemente fuerte, iba a poder resolver todos mis problemas. No tenía problemas tan fuertes como muchas personas pueden llegar a tener, tienen o tuvieron, pero sí empecé a dejar que esos problemas me consumieran. Poco a poco, entre el estrés, mis propios issues, mis propios problemas no resueltos, empecé a tener otros problemas que se derivaban de el estarme tragando mis propios problemas, que se derivaban de no hablar las cosas, que se derivaban de no pedir ayuda a tiempo. Bajé mucho de peso, me costaba mucho subir de peso, pero empecé a bajar muchísimo de peso. Y es el periodo en el que más delgada he estado. Tuve que dejar la universidad en la que había iniciado una carrera que no me gustaba, pero que yo creía que era una carrera que podía hacer felices a otros. Y me decía a mí misma, yo por ese entonces pensaba, puedo hacer felices a otros y en algún momento de mi vida, tal vez pueda hacer algo que me guste medianamente. Ahora que lo pienso, esa fue una mentalidad muy triste. Muy triste porque ¿por qué tenía yo que sacrificar algo? Sobre todo cuando nadie me había pedido que sacrificara absolutamente nada.
interesante. Y todos los psicólogos que me estén escuchando van a decir, ay, no, eso, la palabra no es interesante. Lo sé, ténganme paciencia, voy por pasos. Me vuelvo a matricular en otra universidad, pero en la misma carrera. Vuelvo a cometer ese error. Suceden más cosas, más cosas, más cosas. Hay cosas que se me empiezan a aclarar, cosas que se me ponen más complicadas. Y paso solamente un semestre en esta institución que no voy a nombrar, pero que ha sido de las peores instituciones en las que yo he tenido que pisar en toda mi vida. Por diferentes razones. Para otras personas funciona, para mí no funcionó y jamás la voy a recomendar. Me cambio a la que viene siendo mi alma mater, que viene siendo la tercera universidad. En esta ya voy por buen camino porque ya decido finalmente qué es lo que quiero estudiar. Me enfoco un poquito más y empiezo como que a resolver cosas. Sin embargo, sigo sin poder resolverlo todo. Agradezco con el alma y con el corazón a mi familia, a mis amigos, y agradezco con el corazón a aquellos profesores que estuvieron al pendiente de mí cuando yo me negaba a que estuvieran al pendiente de mí. Una de ellas habla por teléfono, se comunica con mi tía es con la que yo estaba viviendo aquí, mi tía y mi abuela paterna, y le comenta que mi comportamiento en clase comienza a ser preocupante, porque me veo cansada, porque me veo decaída, porque me duermo en clases, porque me veo apartada. Y cuando a mí me menciona esto, yo me molesto mucho. Y me molesto mucho con esa profesora. Porque mi primer pensamiento fue, pues, ¿qué le importa? Que le valga 3 kilos de la verdura que más le guste. Me molesté mucho. Pero al mismo tiempo, sabía que había algo de verdad en eso. No lo quería ver, que es diferente. Entonces, se me propone que vaya a visitar a la terapeuta o a la psicóloga que estaba en la universidad y que estaba ahí para nosotros cuando quisiéramos. No me obligan en ningún momento. Me empiezan a monitorear con mis actividades, con mi desempeño en la escuela, cómo socializaba, etcétera, etcétera. Y hay un punto, el cual no recuerdo claramente cómo estuvo, que yo termino aceptando y bajo porque el departamento de psicología, donde estaba más bien el consultorio, era en el sótano. Bajo yo al sótano, este, me anoto para una consulta, una visita, y me acuerdo que ese día estaba en servicio pues, la psicóloga, la terapeuta. Me dejan pasar como a los 10 minutos de que me inscribo y recuerdo que fue uno de los momentos más incómodos y curiosos. Antes de esto yo ya había hablado con psicólogos y con psicólogas, pero siempre era como ir a quejarme y tratar de que me dieran la razón. ¿Y cómo hacía esto? Yo sabía cómo abordar los temas para que siempre la de la razón fuera yo. No sé qué tanto de esto fue captado por los psicólogos y psicólogas que yo hablé, o qué tanto de esto fue tomado como ella se está expresando, en algún momento va a empezar a soltar realmente la sopa y no la vamos a presionar. No estoy segura, jamás tuve el chance de hablar seriamente con ellos después de que ya hice todo esta recapitulación. Pero pues regresando cuando iba a la universidad, cuando ya estoy en la carrera que terminé, gracias al Señor y a mis esfuerzos y a los esfuerzos de mi familia, ya que estaba yo ahí, recuerdo que yo me senté y me le quedé viendo y me preguntó,
¿qué es lo que te trae el día de hoy aquí conmigo? Y yo así con cara de, pensé que le habían pasado el dato. Yo esperaba que ella tuviera algún documento respecto a mí y posiblemente lo tenía, pero fue una de las profesionistas más acertadas que conocí, sobre todo en cuanto a abordar temas conmigo. Porque yo he tenido la facilidad de saber llevar las conversaciones a un punto en el que no me generan problema. Voy a ser muy sincera, he tenido esa facilidad. Entonces, recuerdo que las primeras citas iba yo, le contaba mi día a día y ella se esperaba así como de, ¿es todo lo que tienes que decir? Y yo, sí. En algún punto decidí empezar a decirle cosas que iban más allá de mi día a día, como cómo me sentía, como que empezaba yo a tener ideas extrañas, como que me sentía rara, que me sentía fuera de lugar y muchísimas cosas más. Empezamos poco a poco a sanar ciertas cosas, me dio algunos ejercicios, me guió en otros para que yo sola me fuera dando cuenta de otras cosas. Y me gustó porque estaba resolviendo algo que yo nunca había querido resolver, algo que yo no sabía que tenía que resolver. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea mal concebida de que ir al psicólogo era para alguien que estaba loco o para alguien que estaba muy, 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 muy dañado. Alguien que había tenido una vida muy difícil. Y yo consideraba que no había tenido una vida difícil. Al contrario, había tenido muchos privilegios. Privilegios que muchas personas de mi edad, tanto en la infancia, en la adolescencia como en la juventud, jamás habían tenido. Entonces yo sentía que mis problemas no eran tan importantes como para tener que ir con una psicóloga. Pero me gustó cómo llevó mi caso ella. Desgraciadamente no recuerdo su nombre. Me gustaría recordar su nombre, pero no lo recuerdo. Y hubo un punto en el que le hice la pregunta más difícil. Independientemente de todos mis problemas que traía y de todos los issues y de todas las cosas que tenía que empezar yo a que construir, sanar y reconstruir, había algo que me había estado carcomiendo desde que yo tenía como 13 mentiras, como 12 u 11 años, cuando tuve mi primer pensamiento. Y decidí ponerle una prueba. Está mal de mi parte, lo sé, pero yo por ese entonces le ponía pruebas a todo el mundo para que se gana, para ver si eran merecedores o merecedoras de mi confianza y de lo que yo tenía que decir. Entonces le puse una prueba a mi terapeuta, que ahorita que lo digo en voz alta no se escucha tan bien. No me siento muy orgullosa de eso, pero decidí ponerle una prueba. Le dije, yo tuve una amiga hace algunos años, una amiga con quien tuve una relación muy estrecha, eh, una amiga de quien yo me sentí celosa de diferentes maneras, con quien me sentí extraña, que consideraba muy cercana a mí, que en este momento estamos alejadas, una amiga que lamento mucho haber perdido, y le platiqué muchas otras cosas. Y se me quedaba viendo. Siempre me veía. Hacía sus notitas, me veía. Hacía una que otra pregunta y me veía. Esperaba mis respuestas y contestaba. Y yo me daba cuenta que estaba guiando de alguna manera, entre las sombras, por así decirlo, toda la situación. Entonces hubo un punto en el que yo me desesperé y le dije, a ver, yo lo que quiero es que usted me diga, ¿soy lesbiana? ¿Soy bisexual o qué demonios soy? Hágame un test en este momento, hágame
algún tipo de prueba, póngame algún tipo de ejercicio y defina qué soy. Yo sé, y en ese momento también yo sabía que no podía ella hacer eso. Ni siquiera era ético. No podía poner palabras ni adoctrinarme, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo muy bien que ella me preguntaba, bueno, es que depende de cómo te sientes, depende de cómo te sentiste en ese momento, depende de cómo la veías, cómo te sientes tú alrededor de otras personas. Me hacía muchas preguntas y yo decía, ok, no me está respondiendo mi pregunta, que aun cuando era una pregunta trampa, muy en el fondo sí quería que lo hiciera. Me dijo, infórmate porque traes muchos conceptos erróneos. Pregúntate, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo te haría sentir cierta respuesta? ¿Cómo te haría sentir este otro punto? Y yo me empecé a cuestionar. Me empecé a cuestionar muchas cosas. Y empecé a investigué. Investigué. Hice ejercicios de introspección, compré libros, volví a leer, seguí yendo con ella. Y después de toda esa información que yo ya había acumulado, de todo eso que yo ya estaba entendiendo, volví a preguntarle, ¿de qué manera puedo estar segura de que no fue solo una persona especial que se me cruzó en el camino y que, pues por X o por Y me empezó a gustar? Digo, ya me di cuenta que realmente yo estuve enamorada de ella, le dije. Ya me di cuenta que lo que me pesó a mí mucho fue no tener un cierre con ella, que ella ni siquiera supiera lo que yo estaba viviendo, que yo no pudiera ayudarla en lo que ella estaba viviendo también en ese momento. Y me dijo, es que tienes muchos asuntos pendientes, asuntos que yo no te puedo decir cómo los resuelvas. Me llamó mucho la atención. Y me di cuenta entonces que pedir ayuda e ir a terapia no es sentarte a que te juzguen, no es sentarte a que te adoctrinen, no es sentarte a esperar que el simple hecho de asistir te genere un cambio. Porque para que exista un cambio, tú debes generar ese cambio. Empezando desde cómo abordas las cosas, empezando desde cómo tomas ciertas noticias, de cómo reaccionas incluso. Sí es cierto, muchas de nuestras reacciones son automáticas, pero si yo me voy haciendo consciente de cómo estoy reaccionando y me doy cuenta de que esa reacción, más que ayudarme, me afecta o entorpece o me aleja más de donde quiero llegar, pues entonces yo puedo empezar a pensar y empezar a darme cuenta de cosas y darme cuenta de que hay otros caminos, de que hay otras formas de reacción, que hay otras formas de abordar los temas. Um, para no hacer el cuento demasiado largo, obviamente yo terminé la carrera. Y antes de terminar la carrera, creo que unos 3 cuatrimestres antes de que yo terminara la carrera, yo fui con la psicóloga y le dije que ya me encontraba mejor, que ya sentía que había avanzado mucho, que le agradecía lo que había hecho por mí y que sentía que aun cuando tenía muchas cosas que arreglar, yo ya no podía seguir yendo con ella. Por mis tiempos, por las tareas, por n número de cosas. Que yo ya en ese momento me sentía lo suficientemente fuerte y capaz para responder a ciertos estímulos que antes me estaban sobrepasando. Y entonces, sí, en efecto, salí del closet.
Primero salí del closet conmigo misma. Y ya lo he mencionado antes. Yo creo que la parte más difícil de decir que soy lesbiana fue decírmelo a mí misma al principio. Porque para mí era romper con, con sueños. Con sueños que yo decía que no me importaban, pero que sinceramente me importaban. El sueño de casarme, el sueño de que mi padre me entregara al altar, el sueño de tener hijos en algún momento en mi vida. En ese momento yo no los quería, pero yo no descartaba que en algún momento, varios años adelante, yo fuera madre. Y decir que era lesbiana era mucho. Entonces, ya lo mencioné también en algún momento, dije que era bisexual, porque yo creía que era bisexual. Sinceramente yo creía que era bisexual. Ya después analicé más las cosas y me di cuenta que el que yo aprecie que un hombre es masculino, es atractivo o es sexy, no significa que me atraiga físicamente. Tuve novios que cuenten, voy a decir dos. Mi mejor amigo y un chico de la primera universidad donde yo estuve. Mi mejor amigo fue mi último novio. En algún momento yo le dije, si yo me hubiera casado hubiera sido contigo, porque era lo más cercano que me podía llegar a sentir con otro hombre, porque era la persona, era mi persona. Pero también me di cuenta que hacían falta muchas cosas y que también a él le hacían falta muchas cosas. No respecto a nosotros, sino respecto a él mismo. Pasa el tiempo, empiezo a trabajar. Yo ya había tenido un pequeño cierre con mi mejor amiga, la de la universidad, la que me hizo darme cuenta que era el que tenía. Yo me sentía atraída a las mujeres, definitivamente. Ya había tenido yo ese pequeño cierre y yo seguí. Y seguí. Dejé, dejé de lado lo de ir a terapia. Y lo dejé de lado porque yo consideré que ya me encontraba lo suficientemente bien como para ir. Y en efecto, poco a poco fui mejorando, poco a poco fui avanzando y poco a poco fui entendiendo más cómo me afectaban las cosas y fui entendiendo más cómo me convenía hacer las cosas. Y convenir no me refiero simple y sencillamente a algo monetario, sino para mi salud física y para mi salud mental. ¿Qué me convenía mejor? Me di cuenta que esto había sido gracias a esos días de terapia que había tenido. Y pasó el tiempo y pude darme cuenta que ese pequeño detalle había hecho una gran diferencia. Me había cambiado completamente la mente sin darme cuenta. Porque ya no veía yo la terapia de la misma manera y ya entendía que está bien no estar bien. Que no pasa nada si un día no me encuentro al 100. Seguí avanzando, ya ahora sí como lesbiana, y descubro mi propósito de vida, como dicen en la escuela en la que trabajo. Dejo de ser diseñadora gráfica, muy bien, dejo de trabajar como diseñadora gráfica y empiezo a trabajar como docente. Sí, 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 ya voy a empezar. Empiezo a trabajar como docente y al momento de empezar a trabajar como docente se me abren muchas puertas. Muchas puertas que yo no sabía que existían. Puertas, ventanas, situaciones. Me abro a un fin de posibilidades. Porque de la mano con esta parte de la docencia,
empiezan las capacitaciones. Empiezo a entender más cosas desde el otro punto de vista. Termino de ser docente de secundaria, me armo un negocio para mí misma que me sirvió para darme cuenta de otras cosas. Empiezo a ser docente de preparatoria en el lugar en el que llevo trabajando como 8 o 9 años actualmente. Y me empiezo a capacitar a lo bestia. Cada vez que había un seminario, lo tomaba. Cada vez que había un curso, lo tomaba. Cada vez que había una oportunidad de mejorarme a mí misma, lo hacía. Y me di cuenta de cosas que no sabía. Me descubrí como una persona que amaba saber cosas, que amaba investigar. Y no investigar de cualquier asunto, de los temas que yo antes no sabía que me interesaban. El comportamiento humano, la psicología educativa, ¿sí? Los métodos de aprendizaje. Y poco a poco voy observando cómo las personas, y las personas me refiero a adultos y jóvenes y adolescentes, ven ciertas cosas, cómo creen que ciertas actitudes son normales, cómo algunos siguen satanizando la terapia, cómo algunos hacen lo que yo hice antes, que era tratar de resolverlo todo sin saber cuándo pedir ayuda. Hablando desde un punto de vista pedagógico y desde un punto de vista como docente, puedo decirles miles de casos, miles y miles de casos, donde te das cuenta que las personas que te rodean o las personas que rodean a una persona pueden influir de formas increíbles, tanto positivas como negativas. Y voy a mencionar algunas. Si tú escuchas algún caso que te suene parecido, que sea el tuyo, primero, agradezco tu confianza y segundo, jamás diré tu nombre. Es más, puede que ni siquiera haya sido yo tu docente a cargo. Puede que aún sea tu docente a cargo. O puede que haya sido tu docente a cargo hace 2, 5, 10 años. No sé. Recuerdo que uno de los casos que me llamaron mucho la atención fue una vez que estaba una chica y tenía muchos problemas actitudinales y no sabíamos qué hacer con ella. No sabíamos cómo hacer que entregara actividades y que dejara de ser desafiante 24/7 con nosotros, con todo el cuerpo docente. Tuvimos juntas, tuvimos sesiones con la terapeuta de la escuela, eh, tuvimos estrategias al por mayor y al final nos dimos cuenta que el problema de esta jovencita radicaba en que tenía un problema tan fuerte que tenía que medicarse. Pero los papás se negaban a medicarla porque era muy joven, porque no querían que viviera todos los medicamentos y lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Pero cuando los papás se cansaron de luchar contra la corriente y decidieron probar con terapia y con medicamentos, la chica cambió. La chica cambió para bien, porque fue muy atinada la forma como resolvieron su situación. Esa es una historia feliz. No sé dónde estés, pero espero que te encuentres muchísimo mejor. También otro caso que no fue un caso que me alegre mucho. No, de hecho no me alegra para nada. Fue de un chico
que yo conocí muy joven, él siendo muy joven. Y me lo volví a encontrar tiempo después de que fui su maestra. Y me impresionó el curso al que iba a entrar, porque no me hacía match con su edad. Y me dijeron, es que es un caso especial porque trae muchas situaciones en casa, trae muchos problemas sin resolver, trae problemas de adicciones, trae problemas personales, problemas familiares y N cantidad. Se nos pedía que lo apoyáramos al máximo, pero que le pidiéramos que hiciera las cosas. Y él era muy retador con todos los profesores, con todos los profesores. Se la pasaba peleando, se la pasaba discutiendo, con la única que no era conmigo. Y yo le decía, ¿por qué haces esto? Mira, piénsalo, mira, ponte a hacer esto, mira, apóyate de estas personas, mira, etcétera. Y recuerdo muy bien que una vez me dijo, usted es la única persona de aquí a la cual nunca le voy a gritar. Y yo, qué bueno. Porque, y me dijo, porque yo la recuerdo de mi anterior escuela y recuerdo que siempre se interesó por nosotros. Y él estaba con la idea de que nadie se interesaba por él. Recuerdo que me dio mucha tristeza, pero yo no podía hacer ningún tipo de acercamiento, no podía, no era correcto tener ciertas palabras con él, sobre todo porque él llevaba todo una construcción y tenía una terapia y tenía estrategias y no quería yo entorpecer eso. Y pues yo lo veía de vez en cuando. Íbamos ya a la mitad del curso y yo dejé de verlo, pero dije, posiblemente es porque no es no está teniendo tantos problemas y porque está entrando a sus clases. Y un día le pregunté a alguien que estaba a cargo de él y de su situación. Le dije, oye, ¿cómo has visto a fulanito? La cara que hizo, yo dije, oh por Dios. Me dijo, fue un caso complicado. El chico tuvo una recaída y su familia decidió que lo llevaría a un espacio donde fuera, eh, donde tuvieran estrategias y personal que estuviera más capacitado para la situación en la que estaba viviendo. Y recuerdo que me dio tristeza, porque independientemente de lo desafiante que había sido en ese periodo, yo cuando lo había conocido no había sido tan desafiante. Y yo recuerdo que la última vez que yo lo vi en la escuela anterior, él había tenido un avance. Entonces, el saber que él había recaído y el no saber cómo estaba, me hizo pensar, dije, wow, complicado. Si eres tú y me estás escuchando, espero de todo corazón que hayas sanado todo lo que tenías que sanar y que se estén resolviendo las cosas que tienes que resolver. Pasando a otro punto, conocí miles y miles de estudiantes. A unos los conozco un poco más porque se acercan y porque me confían cosas. Por ejemplo, también conocí un caso de una chica estupenda, líder nata, muy inteligente, con una vibra increíble. Yo veía a esta chica y pensaba en color rojo y dorado, en estos dos colores, porque me daba como una calidez y un brillo, pero al mismo tiempo que tenía mucha pasión y muchas cosas que dar.
Y en algún momento tuve también la fortuna de que se acercó y me contó algunas cosas. Unos dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, esta chica increíble, vibrante, líder nata, me contó cómo sentía que no merecía ciertos logros. Cómo por muchos años había estado sintiendo que era un gasto de recursos, que no merecía estar en la institución en la que estaba, que no merecía estar en el puesto en el que estaba y que sentía que todos los demás eran más inteligentes que ella. Y me molesté. Me molesté mucho porque yo sé que los papás no era su intención de hacerla sentir así. Pero ella se había sentido rezagada por tantos años. Y dije, ¿sabes qué? Es increíble cómo ciertas cosas de nuestra familia nos pueden afectar tanto. Yo le dije que estaba muy orgullosa de la persona que era y que estaba segura que iba a lograr grandes cosas. Y estoy segurísima que va a lograr grandes cosas. Le mando un saludo y sé que sabes que estoy hablando de ti. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa y que estoy convencida de que vas a lograr lo que quieres y más. Conocí también otros casos donde se consideraban invisibles. Y yo buscaba que se dieran cuenta de que no eran invisibles, que yo los veía, que otros profes los veían, que la gente se daba cuenta del brillo que tenían. Y hay un caso que me sigue pesando mucho. Yo estuve trabajando en diferentes espacios y hubo un lugar en el que estuve trabajando 3 o 2 años, no me acuerdo. Cambio de trabajo, cambio de institución, cambio de lugar. Y yo sigo trabajando y en algún momento yo platico con una ex compañera docente y me dice, Amo, ¿te acuerdas de fulana? Y yo recordaba el nombre, pero no recordaba la carita. Y le dije, sí, recuerdo el nombre. Y me dijo, tuvo un problema muy fuerte, estuvo deprimida mucho tiempo, no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta. Y se suicidó. Recuerdo que la noticia me impactó tanto que me quedé muda. Ese día estaba yo sola en casa. Mis padres no estaban, creo que mi mamá se había ido al pueblo, mi padre estaba trabajando en Colima. Mi hermana ya estaba viviendo con mi cuñado. Mi hermano estaba, creo que estaba trabajando o estaba en la escuela, en la universidad, no recuerdo exactamente, pero yo estaba sola en la casa. Y me atormentó tanto el no recordar su cara. Y me puse en su lugar por unos segundos y dije, ¿cómo, cómo se pudo haber sentido ella de invisible? ¿Y por qué le estoy dando yo la razón al no recordar ni siquiera su rostro? Yo recuerdo que era una chica que tenía calificaciones regulares. Tenía un comportamiento de esos chicos que no llaman tanto la atención, pero que tampoco son excesivamente callados. O sea, tenía las herramientas sociales suficientes como para pasar por la media.
Y el darme cuenta que yo había sido una de tantas personas que no habían visto lo mucho que le estaba costando y lo mucho, o más bien o lo mal que la estaba pasando, me afectó mucho. Porque yo dije, es una chica que ni siquiera tiene 18 años. Que ni siquiera tenía 18 años. Y me rompió el corazón. Y recuerdo muy bien que yo me dije, yo me prometí hacer todo lo posible por recordarle a los chicos que estuvieran cerca de mí, en mis aulas, en los pasillos, que eran lo suficientemente importantes y lo suficientemente buenos como para que siguieran aquí. Creo que hay muchas veces que no podemos ver ciertas cosas porque hay personas que lo saben camuflajear muy bien. Yo supe camuflajear muchas cosas hace muchísimos años. Sin embargo, yo no sé a qué nivel estaba esta chica. Pero sí sé que tal vez se pudo haber hecho algo más. Creo, creo fielmente que muchas veces tenemos que aprender a decir necesito ayuda. Que muchas veces necesito delegar y decir, esto me está sobrepasando, necesito que alguien me apoye con esto. No está mal pedir ayuda, no está mal reconocer que no puedes hacer algo. Yo sé que me queda un largo camino que recorrer y que hay cosas que necesito sanar. Por ejemplo, creo que todavía no supero completamente el fallecimiento de mi abuela paterna, pero voy ahí. Creo que aún necesito sanar algunas cosas con respecto a mis relaciones pasadas, pero ahí voy. Creo que en algún momento debo volver a terapia. En este momento no me es posible, económicamente, pero está en mis planes. Y creo que tú que me estás escuchando, deberías pensar si no necesitas ir en algún momento a hablar con un profesionista. Recuerda, no estoy diciendo que estés loco o loca, simple y sencillamente a veces hay cosas que no vemos y que no vemos objetivamente y que cuando se las platicamos a nuestro mejor amigo, a nuestra pareja, a nuestra hermana, hermano, a nuestra madre, lo trabajamos de una manera que sabemos que nos van a dar la razón. Cuando posiblemente no tengamos toda la razón, cuando posiblemente hay otro punto de vista, cuando posiblemente hay alguien más capacitado que te puede decir, que nos puede decir qué hacer, qué podemos hacer, cómo repensar las cosas, cómo reestructurarnos. Creo que uno de los problemas, no más grandes, pero sí más preocupantes para mí, es que muchos de mi generación consideran que podemos resolver las cosas solos. Posiblemente porque escuchamos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestras abuelas, tías, tíos, etcétera, que antes las cosas se resolvían ocupándose. ¿Cuántas personas conoces que se expresan con algo como
es que no sé por qué tienes tiempo para estar deprimido. Si tuvieras algo que hacer, no estarías deprimido. Y cuando estás deprimido y tienes algo que hacer y eres funcional y al mismo tiempo estás deprimido y tienes ansiedad, te preguntas, ¿qué clase de ente, unicornio, maravilla soy yo como para poder hacer tantas cosas y aún tener tantos problemas? Y aún encontrarme en depresión y aún tener tanta ansiedad. Es porque necesitamos ir a terapia. Yo sé que hay muchas cosas que se tienen que resolver y que las voy a resolver. Y confío en que tú en algún momento vas a poder resolverlas. Y si no las puedes resolver, pide ayuda. Está bien pedir ayuda. Voy a terminar este episodio recordándote lo importante que eres. Y tal vez digas, ¿cómo sabes que soy importante si no me conoces? Si te conozco y estás entre mi grupo de amigos, eres familiar mío, o eres estudiante mío, o fuiste estudiante mío, créeme, eres importante para mí. Si no te conozco, estoy segura de que hay una persona, al menos en este mundo, en este universo, para quien tú eres importante. Así que te pido, de la manera más amable, que te cuides. No solo físicamente. Voy a dar por terminado el episodio del día de hoy, esperando que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo de la hora en la que estés terminando de escuchar este episodio. Esta fue mi Samo, quien te manda un fuerte abrazo, y te pide que duermas, comas, descanses, llores, grites, rías lo necesario y lo suficiente. Espero que me puedas acompañar en el siguiente episodio, porque mis niños y mis niñas, ha llegado a su fin. Bye bye mis niños, bye bye mis niñas.